profesor y doctor honoris causa de Amigos de la Universidad de Tel Aviv. Marcos, es un placer que estés hoy aquí con nosotros y que compartamos este espacio que tenemos de reflexión y un espacio también de pensamiento en estos momentos tan difíciles, ¿no? Para todos, para la humanidad, y bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos para el alma, aunque sea. Este es un espacio de reflexión, como les dije antes, y también tenemos el gusto de contar con Marcelo Birmacher, que es escritor, por supuesto que todos lo conocen, y que va a coordinar esta charla. Y bueno, a los amigos, como siempre, es un gusto, es un placer tenerlos, que todos nos acompañemos, y bueno, los dejo para que puedan disfrutar este momento. Gracias. Muy bien, ahí sí Marco se levantó. Bueno, para mí es un privilegio y un honor, además de un placer, entrevistar a uno de los principales pensadores en lengua española de la actualidad y uno de los pensadores más importantes del mundo. La obra de Marcos es multifacética, desde lo literario y lo ensayístico. Pero yo creo que el principal valor que tiene la obra de Marcos hoy, y por la cual yo lo considero esencialmente mi maestro, es el valor ético. Marcos, desde hace más de 40 años por lo menos, cuando comenzó a arreciar el asalto intelectual contra la libertad, contra la democracia y por lo tanto contra Israel, Marcos se cargó la pesadísima tarea de defender la libertad, comenzando no por el Tikkun Olam, es decir, mejorar el mundo, que a mí siempre me ha parecido una odisea exagerada para lo pequeño que es el pueblo judío, sino defender la libertad en el mundo, defendiendo la idea de libertad, de dignidad e identidad del pueblo judío, en español y luego traducido a decenas de idiomas sus artículos y a los idiomas más importantes sus libros. Marcos es un maestro que tiene la suerte de no saber que yo soy su alumno, pero desde la primera vez que lo leí y desde la primera vez que lo entrevisté, cuando yo todavía era prácticamente un niño, nos ha marcado el camino y él, sin lugar a dudas, es el autor argentino, en mi opinión, que más y mejor ha defendido la libertad y la dignidad. Y yo le estoy agradecido infinitamente y ha sido mi modelo desde la primera que lo leí hasta hoy. Por eso, arriesgándome a romper el mecanismo misterioso de donde proviene este talento y sobre todo este coraje inoxidable, me atrevo a comenzar preguntándole qué vitaminas había en su hogar de infancia, cuál era ese nido prodigioso que produjo a este héroe. Y lo digo, yo no soy demagógico, lo poco que me acaban de ver ahora en estos instantes que iniciamos se deben haber dado cuenta que no soy demagógico, pero allá en Córdoba, ¿cuáles fueron las piedras filosofales, la alquimia, que pensás, Marcos, que influyó en este joven que sos hoy? Es obvio que deseo expresar mi gratitud a Marcelo Birmacher, a quien conozco desde hace tanto tiempo. Marcelo también es un luchador por la libertad y por la ética, con valores muy firmes, muy claros, y por eso me da satisfacción que seas el encargado de hacerme este reportaje, que los amigos de la Universidad de Tel Aviv han tenido la amabilidad y la generosidad de difundir de la forma que lo está haciendo. Además, me conmueve la cantidad de gente que se ha ido reuniendo
con bastante aceleración para escucharnos. Si me permitís un poquito, voy a arrimarme al lado porque hay un ruido que me molesta. Un segundo, por favor. La repetición de la voz me hace eco, ¿no? Me hace eco la repetición de la voz. Me hace eco. Aquí estoy de vuelta. No me escapé. Bueno, decía Marcelo que te agradezco de veras y además me encuentro con la sorpresa de que me entreviste a alguien como vos que siento que conoce mi obra mejor que yo mismo. A veces cuando conversamos me haces algunas preguntas y algunas referencias que ya las tengo un poco borradas de mi memoria, obviamente. Ahora, la pregunta que me haces es difícil de responder porque tiene que ver con aspectos que uno a veces los olvida. Pero yo, claro, nací en Córdoba, pero pasé mis primeros 15 años en Cruz del Eje. En Yiddish, mi papá decía que es el Cruz del Oj, es decir, cruz de un pozo, de un agujero, porque era un lugar de mucho calor y que estaba hundido entre la sierra de Córdoba. En ese lugar viví hasta los 15 años y allí, por cierto, que ocurrieron una serie de cosas que me han formado. Entre otras, que al lado de mi casa había una biblioteca pública, la biblioteca Jorge Newbery, por eso algunos dijeron que ahí yo aprendí a volar, porque la biblioteca se llamaba Jorge Newbery. Pero lo cierto es que esa biblioteca estaba pegada al corral donde mi papá guardaba su caballo, porque cuando yo era chico no había automóviles. Mi papá tenía un sulky con un caballo. Y a veces yo iba a alimentar al caballo y también lo lavaba con cepillos de cerdas gruesas. Entre el caballo y la biblioteca se produjo una suerte de interacción, porque yo iba a la biblioteca a buscar los libros que me gustaban, volvía a casa, me tenía que bañar, después de limpiar al caballo, y me acostaba a dormir. Entonces me acuerdo que yo leía vorazmente, y también tengo el recuerdo muy claro que me dormía con los libros sobre el abdomen, y mi papá me sacaba el libro y me abrigaba. Pero cuando yo tenía aproximadamente 7, 8 años, mi papá empezó a contarme historias. Las historias que me contaban eran historias bíblicas. Entonces recuerdo la historia de Moisés, de Sansón, de Esther, esas historias bíblicas que son verdaderas novelas que parecen de fantasía. Y ahí creo que comenzó mi inquietud y mi curiosidad por historias bíblicas. A lo que comentaste vos, debo agregar que yo cuando tenía tal vez 10 años, leí un libro que se llamaba Historias bíblicas para niños. Y yo Sí, de Segal, la editorial Segal. Exactamente. ¿Ves que te acordás mejor que yo? Exactamente. A ese libro lo leí 8 o 9 veces. Leía y releía, hasta que prácticamente lo sabía de memoria. Creo que ahí estuvo plantada la semilla de mi interés por la Biblia. Y cuando me hice un poco más grande, después de mi bar mitzvah, me interesé también por el libro La historia de Jesús, de Ernesto Renan, y después por el Corán. Y ahí comenzó mi formación teológica, si se quiere. Mi interés por diversas religiones que derivan todos del monoteísmo judío. Entonces ahí comienza todo. Y entonces por eso algunos me dijeran que yo tenía vocación de teólogo. Pero en realidad no es vocación de teólogo, es curiosidad de historiador o de novelista. Creo que por ahí empezó mucho de mi formación literaria. Marcos, hablaste recién de tu bar mitzvah, y yo creo que tuviste un bar mitzvah antológico del que pocos podrían jactarse, no por la ceremonia en sí, que no conozco, sino porque coincidió con la refundación de la independencia judía por primera vez en 2000 años. Tu bar mitzvah coincide con la declaración de independencia del Estado de Israel, no el mismo día, el mismo año. Tu cumpleaños es en enero, Mi cumpleaños y en ese enero que cumpliste 13, fue enero del 48. O sea que coincidió, tu paso a la adultez coincidió con el paso a la modernidad del pueblo judío. De hecho, el pueblo judío se volvió adulto junto con vos. Ya eras un hombre, según nuestra tradición. La pregunta es, ¿qué recuerda ese hombre de un pueblo judío sin el Estado de Israel? Y la comparación con cómo fue nuestro pueblo después de la recreación de nuestra independencia en la tierra de Israel. Muy buena relación, Marcelo, porque yo ya en ese entonces había empezado a leer los diarios y las referencias sobre el pueblo judío sin un Estado.
y las luchas que existían en el Medio Oriente para conseguir esa independencia. Incluso mi papá me contaba sobre el heroísmo de algunos barcos judíos que violaban la ley inglesa, ocupada de impedir el acceso de los barcos con refugiados judíos hacia Israel. Me parecía increíble. Yo le preguntaba a mi papá, ¿cómo puede ser que los ingleses, que fueron luchadores tan heroicos en contra del nazismo, se opongan al regreso de las víctimas judías, los refugiados judíos a la tierra de Israel? Entonces él me explicaba, de una forma que yo pudiera entender, que el primer ministro que había ayudado a ganar la guerra mundial ya no estaba como primer ministro. A Churchill, la población inglesa, las masas inglesas, como la mayoría de las masas, se suelen equivocar. Las masas inglesas se equivocaron y votaron en contra de Churchill. Y entonces asumió el partido, el primer ministerio el cargo de primer ministro de inglés, el líder demócrata, aparentemente demócrata o laborista, que era Attlee, antijudío y anti-israelí, que se ocupó de impedir el regreso de Israel a Tierra Santa y que durante mucho tiempo se opuso a la independencia de Israel. Gran Bretaña fue uno de los últimos países de Europa en reconocer al Estado de Israel. Lo reconoció primero Estados Unidos, después la Unión Soviética, después otros países de Europa. Finalmente, Gran Bretaña accedió a esto. De modo que es una situación muy, muy interesante. Lo que yo recuerdo muy bien es que el día 48, el día de la independencia de Israel, Año 48, sí. en mayo, en el mes de En mayo, mayo 48. exactamente. Yo recuerdo que comentaban en todos lados por la radio, y mi papá comentaba, se había proclamado la independencia de Israel. En esa época no se estimaba que los diarios llegaban a la casa de uno, había que ir a comprarlos al kiosco. Entonces mi papá dio el dinero para que vaya a comprar el diario. El diario se llamaba Diario Córdoba, que salía al atardecer. Entonces yo recibo el diario y veo un titular. Se proclamó el Estado de Israel. Yo doblo el diario de tal forma que ese título se vea y lo pongo de tal forma debajo de mi brazo para que salga claramente esa frase, Estado de Israel. E iba caminando las 2 o 3 cuadras que separaban ese kiosco de mi hogar. E iba caminando porque en esas 2 o 3 cuadras hay varios bares donde los habitantes de Cruz del Eje se sentaban a tomar un café o una cerveza a la noche, o un vino con soda. Iba caminando mostrando ese diario donde estaba escrito en letras muy grandes, Estado de Israel. A partir de ahí se generó mi amor extraordinario por el Estado de Israel y comprender que ahí se había producido un quiebre notable en la historia del pueblo judío y quizá en la historia de la humanidad. ¿Sabés, Marcos, lo sabemos juntos, que los modernos antisemitas son inicialmente antisionistas, que es el pasaporte políticamente correcto para ser antijudío? Y lamentablemente muchos de ellos son judíos. Los antisemitas, antisionistas contemporáneos, son de los peores, los que se autoodian siendo judíos. Los hemos descubierto a varios de ellos ahora que han proclamado que buscan la paz durante años, y cuando finalmente Netanyahu firma la paz con Emiratos Árabes Unidos, siguen criticando a Netanyahu porque en realidad odian la paz, pero se esconden detrás de proteger los derechos del pueblo palestino, siendo que son los peores enemigos del Estado de Israel y de los posibles libres del pueblo palestino, porque al odiar a Israel, que es la gran posibilidad de libertad que tienen los palestinos, a la vez están odiando al pueblo palestino. Y esa gente suele difamarte, porque son mucho más conocidos, como me difaman en pequeña proporción a mí. Sin embargo, vos, Marcos, mucho antes de que apareciera cualquiera de estos antijudíos contemporáneos, algunos de ellos, repito, ellos mismos judíos, escribiste un libro fundacional, que fue Refugiados, Crónica de un Palestino. Vos hablaste del conflicto desde un punto de vista pacifista y en búsqueda de comprensión 40 años antes de estos ignorantes que hoy cacarean argumentos que no conocen. La pregunta es, ¿cómo concebiste ese libro? ¿Cómo tuviste el coraje para meterte en ese tema? ¿Y qué resultados te dio desde lo intelectual y desde lo literario esta novela tan importante y trascendente? Refugiados, crónica de un palestino. Mira, Marcelo, has hecho una buena reflexión respecto a la palabra antisionismo y antisemitismo. Después de la Shoah, se volvió un poco anticuado y antipático hablar de ser antijudío.
nadie dice soy antijudío. Incluso la palabra judío no se usa. O sea, en esa época, cuando yo era bastante adolescente, pequeño, me daba cuenta que en vez de usar la palabra judío, se usaba la palabra israelita o palabra hebreo. Me llamó la atención eso. Las instituciones judías de esa época no se dicen judías, se dicen israelitas. El nombre de las instituciones judías más importantes son israelitas. Hospitales, asociaciones benéficas son israelitas. Porque queda mal decir judías. Existe el prejuicio desde el mismo judaísmo de usar la palabra judío. Ahora bien, el libro que me estás mencionando vos fue mi primera novela. Ya había escrito yo algo antes, había escrito una biografía de Maimónides, una historia del pueblo judío reducida, en fin, pero no había escrito una novela. Y esta novela la escribí después, por supuesto, de la independencia de Israel, con el deseo de esclarecer el problema del Medio Oriente y de buscar una solución. Entonces fui muy audaz, y esto cayó mal a mucha gente, porque el protagonista de esa novela es un árabe que nació en Ramleh. Es decir, nació en un territorio que después se transformó en territorio israelí. Y bueno, la novela tiene todos sus elementos románticos, aventurescos, y describiendo la época. Describe la época, es un testimonio de lo que ocurrió en ese tiempo. Incluso si uno mira esa novela, se encuentra con personajes como Bourguiba, presidente de Túnez, Sí. antecesor del presidente de Egipto, que estableció la paz con Israel. Y Bourguiba ya había dicho que era necesario hacer la paz con Israel. Eso la gente se olvida, y los árabes se olvidan. Que hubo deseo de algunos líderes árabes de establecer la paz con Israel. Pero Bourguiba fue destituido y la cosa siguió funcionando mal, y posteriormente llegó la Guerra de los 6 días. Pero ese libro fue escrito antes de la Guerra de los 6 días. Claro, por eso es tanto más valioso. Por eso es tanto más valioso. Fue un libro preclaro, sí. Sí, que causó mucha sorpresa. Incluso muchas instituciones judías no se animaron a publicarlo. Yo lo presenté a varias instituciones judías y se negaron a publicarla. Hasta que a través de algunos amigos y relaciones conseguí que la editorial Losada, que en aquella época era una editorial importante, aceptara publicarla. Casi lo publicaron de lástima. Sí, pero te digo, Marcos, que Losada era la editorial de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, de las principales obras de teatro de todo el mundo y de Argentina, la editorial de Roberto Art. Así que, qué editorial pequeña que elegiste para publicar esa novela tan importante, ¿no? Estás entre los clásicos de la literatura universal. Y quiero aprovechar, Marcos, hay 2 novelas tuyas que para mí, de algún modo, hablan de tu identidad judía, no hace falta resaltarla, pero de tus ancestros, o por lo menos de la coyuntura en la que te situó la vida. Vos recién mencionaste a Maimónides. Yo creo que si hay un autor judío hoy que pueda compararse con Maimónides, sos vos, porque Maimónides venía de España y vos hablás en lengua española, son nuestro Rambam, Sí. y no estoy siendo demagógico. Pero yo creo que hay 2 novelas que tienen que ver con el apellido Aguinis. No sé, y quiero que me expliques, de dónde viene el apellido Aguinis, pero las 2 novelas que yo me imagino es La gesta del marrano, que es tal vez tu obra más exitosa desde el punto de vista de la venta de tus obras literarias, que todas han sido bestseller, pero tal vez el long seller de tu carrera, hay varios, pero el más destacado sea La gesta del marrano, recientemente traducida al inglés, una obra que merece seguir teniendo infinidad de traducciones, y una que yo tuve el honor de reseñar en Página 12, cuando todavía Página 12 me podía publicar algo, La horma del infierno, que trata del periodo nazi en Alemania. La gesta del marrano, para mí, está relacionada con tu español. Vos sos un cultor del idioma español. Y yo creo que Aguinis tiene alguna vinculación con Alemania, ¿me equivoco? ¿Hay alguna ligazón del apellido? Entre esas 2 vectores quiero escuchar tu reflexión. No queda claro. Mis padres provienen de Rumania. Los míos también. Mi padre también. Mirá, Perdón. el oeste de Rumania, ahí cerca de Rumania, la parte que se disputaban entre Ucrania y Rumania. ¿Besarabia, tal vez? ¿Besarabia? Besarabia, exactamente. Correcto. Besarabia. Y a Besarabia llegaron muchos judíos de la zona sefaradí, es decir, del Mediterráneo Oriental, muchos pasaron a Besarabia. Bueno, allí mi historia es bastante curiosa porque
empezó la vuelta antisemita en esas zonas, por eso es bastante importante, y durante la Primera Guerra Mundial el antisemitismo creció mucho. Pero en la época previa al antisemitismo, los judíos ya pensaban en irse de ese lugar. Es decir, las novelas de Bashevis Singer y todas las historias que se habla del violinista sobre el tejado refieren cómo los judíos se fueron, cómo los judíos continuamente recurren a la huida para escapar de los asesinatos, de los pogroms. Y entonces mi abuelo decidió venir a la Argentina, porque tenía ya parientes en la Argentina, para buscar un futuro mejor. La cuestión es que cuando mi abuelo vino, estalló la Primera Guerra Mundial y quedó separado de mi familia. Allí quedó mi abuela y sus 6 hijos. Tuvieron que pasar la Primera Guerra Mundial con muchas dificultades, hasta que finalmente pudieron emigrar de Besarabia hacia Argentina, separadamente. Bueno, allí hay muchas historias que sería muy largo contar acá, con anécdotas novelescos, de veras, y cómo pudieron llegar a la Argentina con dificultades múltiples, con estafas por el camino, en fin, esos problemas que ya conocemos. Y entonces hay una historia que se refiere que Aguinis viene de Aguirre, una palabra sefaradí, por supuesto, Claro. y ese es el origen. Y también mi papá lo vincula con el yiddish, diciendo Agiter, un nombre bueno. Pero vos sabés que lo de alemán, no sé por qué me resonaba, pero por ejemplo, con perdón, ¿no? Birmacher, que viene, mi abuelo, el padre de mi padre, viene de Besarabia, también se considera un apellido alemán. Y Aguirre yo alguna vez había escuchado que podía tener alguna raíz germánica. O sea que podría ser tanto askenazi como sefaradí. Son dos posibilidades. La alemana es Agiter. Agiter, que es el bueno. Agiter el bueno. O sea que están las dos raíces ahí. La sefaradí y la askenazi. Y desarrollaste esas dos novelas, sobre todo La gesta del marrano, pero bueno, La horma del infierno también, una ubicada en el medioevo y de la Inquisición en España y la otra en el periodo nazi en Alemania. Dos novelas extraordinarias, ¿no? Sí, La gesta del marrano fue una novela que me llevó un tiempo largo a escribir, porque me documenté mucho. Es una novela difícil, que requiere una gran investigación, y es todo el medioevo, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, con el rechazo a la opresión, a la persecución, a lo que era la Inquisición. Y nosotros en Argentina vivimos una Inquisición. Vimos la persecución de los militares, la persecución, el antisemitismo que había acá, y que lo disimulábamos. Incluso teníamos vergüenza de decir que éramos judíos. En las escuelas no se decía que éramos judíos, éramos hebreos o éramos israelitas. Yo recuerdo que en la escuela primaria en Cruz del Eje todavía tenía 12 años, algo así. Entonces el maestro era un cura. Se había decidido en aquella época las 3 familias que vivían en Cruz del Eje, nada más que 3 familias quedamos, tenían hijos varones. Entonces se reunieron los padres diciendo, bueno, en vez de que salgan a estudiar moral, que es salir al patio y ser estigmatizados por sus compañeros, permitámosles que estudien religión. Total, ¿qué les puede pasar? Entonces yo tuve una profesora de religión católica en el primer año, y el segundo año, antes de irme a Córdoba, tuvimos un profesor de religión católica, también, y que era un cura. Entonces el cura, con un aspecto bastante majestuoso, con una gran barriga, solía hacer preguntas de la Biblia. Y yo las contestaba. Y él quedó asombrado. Cualquier cosa, Aguinis, y me preguntaba y yo contestaba. Entonces, cuando se retiraron todos para el recreo, me llama a un costado y dice, no los veo a ustedes en la iglesia. ¿Son protestantes? Yo no sabía lo que era la palabra protestante. No, le digo, somos israelitas, le dije. Y él abrió los ojos grandes, asombrado. Yo no le dije somos judíos, porque la palabra judío era una palabra que generaba desprecio, asco. Marcos, estamos hablando de Córdoba y Cruz del Eje, y entre tus coprovincianos ilustres está el doctor Ilía. Yo, cuando pienso en tu figura relacionada con la Argentina, hay 2 ejemplos que saltan no a mi imaginación, sino a mi presencia, que son el doctor Alfonsín, que vos participaste, promoviste incluso, la gesta más importante que vivió esta nación desde su independencia, que fue la recuperación de la libertad con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, y que vos tuviste el honor y nos honraste a todos, siendo ministro de Cultura de esa administración. Sí. Y
para antes de pasar a esa experiencia, preguntarte si tuviste la fortuna de conocer al doctor Lilía, que era de tu misma provincia. Así es. El doctor Ilía era el médico de Cruz del Eje. Incluso quiso ser expulsado de Cruz del Eje por el gobierno peronista que vino después. Y el pueblo de Cruz del Eje decidió hacer una colecta para comprarle su casa, porque él había sido vicegobernador de la provincia y no le alcanzaba el dinero para comprarse una vivienda. Entonces iba a volver a Pergamino, donde vivía el resto de su familia. Se hizo una colecta para comprarle la casa. Cuando yo visité la casa de él, mucho tiempo después, por supuesto, ya había fallecido, me encontré con que la casa era pequeñísima, el dormitorio era pequeñísimo, el consultorio era pequeñísimo, y me atendió el hijo de él. Y entonces uno de los hijos me dijo, bueno, aquí tenemos un libro donde están anotadas todas las contribuciones que se hizo en la vida de mi papá para comprarle esta casa. Entonces miramos la lista de contribuyentes y estaba el nombre de mi papá, José Aguinis. Yo casi lloro de la emoción, porque mi papá era un hombre pobre, era un mueblero pobrísimo, pero había contribuido a la casa de Ilia. Ilia fue mi médico de infancia. Incluso él viajaba con regularidad a Buenos Aires porque era diputado en un momento dado. Era la época peronista, él era diputado de los 40 diputados célebres del radicalismo que se opusieron a Perón en aquella época. Y él a veces venía a Cruz del Eje, en fin, regularmente, cada 15 días supongo, y a veces íbamos nosotros a la estación de ferrocarril también a recibir a algún familiar de Córdoba. Y mi mamá hablaba con la esposa de Ilia mientras esperaba la llegada de Ilia. Y a veces yo viajaba en el mismo tren que él, y lo veía él sentado en un sillón, a quien la gente iba acercándose para hablarle. Y habitualmente tenía Ilia un libro en la mano, un hombre cultísimo. Así que él fue mi médico de infancia, a quien recuerdo con mucho cariño desde luego. Ya siendo grande, ya en el último año de su vida, recuerdo que estaba en la estación en el salón del aeropuerto, estaba en la sala de espera del aeropuerto, esperando mi equipaje, y lo vi a Ilia, y se acercó a mí. ¿Cómo le va a Guinness? Me dice. Yo quedé estremecido, lo vi a él, viejito ya, y bueno, cruzamos algunas palabras, y al poco tiempo él murió. Y ahí se produjo el ascenso de Alfonsín, desde luego. Esta es la historia que tengo con Ilia, que podría agregar otros datos más, pero que son muy emocionantes. Y así como dijiste que con Alfonsín volvió a democracia, con Ilia volvió la moral. Lástima que duró poco. Con Ilia volvió la moral, que nos falta tanto en la Argentina, que nos falta tanto. Bueno, la cuestión Y es... respecto a perdón, no, Sí. respecto de la gesta de Alfonsín, que Sí. vos Con fuiste, respecto a Alfonsín, vos la historia mía es la fuiste, siguiente. perdón que te hago un pequeño prólogo. Vos fuiste de la vanguardia intelectual antidictatorial, fuiste uno de Sí. los intelectuales argentinos más destacados en la lucha contra la dictadura militar. Escribiste ese libro Carta célebre, del Asado General. único, Carta Esperanzada a un General, y luego formaste parte de la reconstrucción de esta democracia que llegó hasta hoy. Vos sos uno de los constructores de esa democracia, fuiste un ministro destacado de la gestión de Alfonsín. Quiero preguntarte desde lo personal, ¿cómo fue tu acercamiento al doctor Alfonsín? Bueno, muchas gracias por esta referencia. Yo empecé a concurrir a un pequeño country que recién se inauguraba en las afueras de Buenos Aires, que se llamaba Campo Chico. Un hombre modesto, como me gustaba a mí. Un country que recién empezaba. Y bueno, allí ese country venía Grandoni, el actor, Sí, Luis Brandoni. Luis Brandoni. Entonces, bueno, yo lo vi, lo saludé, ya era un actor conocido, importante, y él, no sé por qué me conocía a mí, seguramente por... yo había ganado el premio de la Cruz Invertida ya en esa época. Claro, el premio Planeta lo ganaste Sí, a una edad absolutamente juvenil, a los 30 y pico de sí, años también. Pero sigamos con Alfonsín, sí. digo con Alfonsín. Entonces, Brandoni me ve, me saluda. Hola Marcos, bueno, hola Luis. Entonces, estamos armando un grupo para apoyarlo a Alfonsín y para apoyar la democracia, la vuelta a la democracia. Y yo dije, yo estoy escribiendo un libro que se llama Carta Esperanzada a un General, que es un gran ataque a la política militar y opresiva de los militares. Dice, pero qué bien lo que me estás diciendo, tenés que unirte a nosotros. Somos un grupo pequeño, pero estamos tratando de impulsar el liderazgo de una persona muy capaz, muy honesta y que habla muy bien. Bueno, fui a la reunión esa, que hubo nada más que 10 o 12 personas, con Luis Brandoni a la cabeza. Ahí llegó Alfonsín y ahí comenzó mi contacto con Alfonsín. Poco a poco ese grupo se fue ampliando con gran rapidez, se incorporó Gorostiza y otra cantidad de personas muy ilustradas, muy importantes. Y bueno, ahí fue el contacto que tuve con Alfonsín, y poco después que él asumió la presidencia, fue designando sus ministros, sus colaboradores,
y a mí no me designó en ningún lado. Entonces mucha gente amiga me dice, che, Marco no te coloca en ningún lado. Digo, no me hablaron. Y al poco tiempo me habla Alfonsín y dice, Marcos, vos irás como subsecretario de Cultura. Bueno, muchas gracias, quedé emocionado. Y trabajé con Alfonsín ese tiempo, con quien tuve un vínculo muy cercano. Lo acompañé en muchos viajes, por ejemplo, el viaje a la India, el viaje a Estados Unidos, donde estuvimos con Reagan, y estuvimos con Brigitte Bardot también, que eso fue lo que más nos emocionó a todos. Bueno, y ese fue mi contacto. Si pudieras comentar una o dos anécdotas personales con Alfonsín, algo, aunque sea casual, que lo defina para vos, que te lo recuerde. Bueno, me acuerdo cuando él volvió del encuentro que tuvo con Rico, cuando se había producido ese levantamiento militar. Y él volvió, la casa está en orden. Y esa expresión que dijo cuando volvió de la reunión con los militares. Entonces vi que él entró a su despacho. La Casa Rosada había poca gente. La gente estaba mayormente amontonada en el balcón, porque estaba emocionada por la cantidad de público que se había reunido. Entonces yo me acerqué a su despacho y le encontré a Alfonsín sentado, con un codo apoyado en la mesa y sosteniendo con la mano la cabeza. Lo miro, y él me mira a mí, estaba transpirado. Dice, Marcos, qué momento difícil, ¿verdad? O sea, cuando él lo calumnia, que se entregó a los militares, lo hizo realizando un gran esfuerzo para lograr la unión nacional e impedir que las cosas se pusieran peor. Y fue la primera vez en toda la historia de Argentina que se impidió un golpe de Estado sin sangre. La primera vez. Recién mencionaste, perdón, sí. No, que dijiste que se impidió un golpe de Estado. Exactamente, él con su propio cuerpo y sin más que la voluntad popular, desarmado, con gente como vos al lado, garantizaron la continuidad democrática en Argentina como no se había hecho antes en toda la historia del país. Nos asustó cuando él decidió ir personalmente a ver a los militares rebeldes. Lo hizo personalmente. Dijimos, está loco este hombre, lo van a balear allá. Y Alfonsín fue personalmente y logró parar ese golpe de Estado, efectivamente. Pero en aquel momento ocurrió lo que nosotros nos olvidamos rápidamente. Ahora los opositores a este gobierno se refieren con mucha frecuencia a Alfonsín y lo admiran y lo quieren. Pero se olvidan que a Alfonsín le hicieron 13 golpes de Estado y que así lo sacaron antes de tiempo de su gobierno. 13 golpes de Estado a aquellos que ahora lo admiran y lo quieren, olvidándose de esa actitud tan antidemocrática y tan destructiva que tuvieron en aquel momento. Recién mencionaste, Marcos, la cruz invertida. Como yo reseñaba, a los 30 y pico de años, ganó el premio Planeta España, el más importante todavía hoy de lengua española, es el premio más importante. Te llegó a elogiar Luis Buñuel, que también quiso hacer la película, pero su tiempo de vida no se lo permitió, pero en la contratapa del libro todavía figura el comentario de quizás el más grande cineasta de lengua española de todos los tiempos, Luis Buñuel. Sin embargo, la película se hizo. Creo que fue Sergio Renán el director y protagonizada por Oscar Martínez. Sí, en aquel momento hubo esa intención de realizar la película. La cruz invertida tuvo su historia muy, muy curiosa. Si querés te la cuento, cómo fue más o menos. Yo mandé el manuscrito a tantos autores. Perdón, Marcos, la película sí se realizó. No, la protagoniza, sí. ¿no? Con Oscar Martínez. Otro actor célebre. Sí. Adelante. Sí. Se realizó, pero hubo mucho sabotaje contra eso. Sí, es verdad. Me la estoy olvidando, como se dice en psicoanálisis, porque quiero reprimir ese recuerdo tan desagradable. Te cuento algunos datos adicionales. Sí. Sugerido por algunos escritores que ya habían leído Refugiados, dijeron, ¿por qué no mandás el manuscrito nuevo que tenés? Yo te había comentado que estaba escribiendo un libro. ¿Por qué no lo mandás al Premio Planeta de España? Digo, pues no tiene sentido. ¿Quién me va a premiar ahí? Manda el libro, que es un jurado bastante interesante que haya. Bueno, yo mandé el manuscrito y me olvidé de ese libro, por supuesto. A los pocos meses, yo estoy en casa, en Cruz del Eje yo solía dormir una siesta cordobesa. En ese momento los teléfonos no funcionaban muy bien. Los teléfonos funcionaban en la clínica únicamente, por el método de enchufar las fichas en un tablero, entonces se conseguía que un número determinado funcionara. Bueno, la cuestión es que me mandan un taxi, viene un taxi de la clínica donde yo trabajaba, diciendo, doctor Aguini, vaya urgente a la clínica, la están llamando de España.
¿Cómo? Sí, lo están llamando de España. Como habíamos hablado un poco de este asunto mi Marita, mi primera esposa, me dice, Marco, ganaste el premio. Digo, no puede ser. Corre a la clínica, corro a la clínica, me dicen, sí, lo ganaron de España. ¿Y qué dijeron? Que lo van a llamar de nuevo. Bueno, nos quedamos ahí todos temblando y empezó a surgir la sospecha de que tenía algo que ver con la cruz invertida. Pero la sospecha mayor venía, y el entusiasmo, de que estaban hablándome desde España. No era frecuente que a Río Cuarto llamara a alguien desde España, ¿no? La cuestión es que en ese momento suena el teléfono diciéndome, lo están llamando de la Carlota. La Carlota estaba a 1 hora de distancia de Río Cuarto, porque hay un accidentado de cerebro que exige su intervención. Bueno, en ese momento yo no podía dudar, cargué en mi autito el instrumental médico, vino mi secretaria, mi enfermera, mi anestesista, y fuimos a la Carlota. Bueno, me puse a operar, efectivamente era un traumatismo de cráneo bastante grave, y mientras estaba haciendo la operación, me dice la enfermera que atendía a la clínica esa, Marcos, doctor, lo están llamando de España porque dicen que usted ganó el premio Planeta. Yo no podía creer, traté de concentrarme con firmeza en el bisturí y en el separador de los pliegues cerebrales para seguir la operación. Bueno, hice la operación hasta que la terminé y me dicen, ¿quieren entrevistarlo? No puedo hacer la entrevista porque estoy operando en este momento. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, entrevístenla a mi esposa que está en Río Cuarto. Entonces la entrevista la hicieron con Marita, que era una chica muy ágil, muy inteligente, muy hábil, y respondió al reportaje con bastante inteligencia. Terminó el reportaje, yo vuelvo a Río Cuarto, y la radio ya estaba hablando del premio Planeta que ganó un argentino. Era la primera vez que el premio Planeta lo ganaba un sudamericano, y además era un argentino. Entonces yo llegué a mi casa en Crudeleje, en Río Cuarto, y estaba la calle llena de personas, de gente. No me aplaudieron como a Báez, pero en fin, algún aplauso hubo. Entonces subí a mi casa que estaba llena de gente, brindando, y efectivamente yo me convertí en el primer ganador del Premio Planeta de Sudamérica, porque nunca el Premio Planeta había sido ganado fuera de España, del Planeta y de Argentina. Y a partir de ahí, bueno, cambió un poco mi vida, porque el Premio Planeta me convirtió en un ser muy conocido, y rápidamente mi libro se convirtió en un bestseller, y en ese año había llegado, quedaban pocos meses para terminar el año, me dice la editorial, está terminando el año y ya hemos reeditado 29 veces tu obra. Qué bárbaro. Caramba, yo no me soñaba nunca una cosa así. Tuvo un gran éxito, y entonces me invitaron a España para una gira por España, una gira de conferencias y de presentación del libro. Eso fue el comienzo de la cruz invertida. Y efectivamente viene la propuesta de hacer la película. Y la película se hizo efectivamente con las personas que vos señalas, Oscar Martínez y otros actores muy importantes. Pero en la Argentina no se quiso que esa película se diese, ni siquiera que el libro se editara. Así que me cuentan, cuando yo estoy en España, tenemos problemas con la edición en España. En ese momento gobernaba Franco a España. Franco todavía tuvo unos 4 o 5 años de vida, y con el gobierno dictatorial en España. Me dice, estamos desesperados porque el libro no lo tenemos impreso y no sabemos qué hacer. Entonces me dice el editor que iba a hablar personalmente con Franco. Claro, era una editorial muy importante en ese momento, la más importante de España, Planeta. Lo van a ver a Franco y después me dicen, bueno, hemos convencido a su ilustrísima que permita la edición del libro, porque el libro está escrito por un escritor que no es español, y lo que ocurre en el libro no está referido a España en ningún momento. De manera que no hay motivo para frenar su edición. Y lo editan en España. Cuando vuelvo a la Argentina, me dice la sucursal de la editorial de Buenos Aires, tenemos un serio problema, porque el dictador de Argentina, que era Livingstone, se oponía a la difusión del libro en Argentina. Entonces van a hablar de la editorial argentina a él, y dice, mire, general, este libro fue publicado y con mucho éxito en España. No puede ser que en España lo permitan y no lo permitan en Argentina. Entonces Livingstone parece que se puso medio colorado, dice, me equivoqué, y permitió que en Argentina también se edite. Estos fueron los primeros pasos. Después se hizo la filmación, y la película se iba a estrenar en un cine de la Avenida Corrientes. Esa noche aparecieron carteles contra el judío Aguinis, con cruces cortadas por el medio, y una manifestación en la calle, tirando botellas y
piedras contra el cine para que la película no siguiera dándose. O sea que la película duró en cartelera solamente una semana y se tuvo que sacar de cartelera. Esta es la historia heroica de ese momento y una parte de Ahora, la historia. cuando pienso en vos, además, como este autor tan reconocido y tan exitoso, y además tenemos la enorme fortuna de nuestro mayor escritor sionista, cuando pienso en qué otro escritor a tu altura puede haber sionista en lengua española, el único que se me ocurre es Jorge Luis Borges. No un judío, sino que el otro sionista, como Aguinis, el otro escritor que sea tan importante, tan políticamente incorrecto y tan políticamente ético como Aguinis, sionista, el primero que aparece en mi mente es Jorge Luis Borges. Por eso, en mi imaginación están unidos. ¿Cómo es tu relación con Borges? Si la hubo personal y como escritor y como hombre del pensamiento. Bueno, mirá, yo tuve la suerte de encontrarme varias veces con Borges. Y tuve la suerte de percibir la altura literaria de este hombre, porque no le fue fácil crecer en Argentina. No le fue fácil. Esto vino desde Francia, básicamente. Allí lo reconocieron por primera vez y eso continuó después en Alemania y el resto del mundo. Finalmente lo reconocieron en Argentina. Posiblemente, la resistencia a reconocer a Borges venía de su antiperonismo tan severo, tan firme, muy firme. En una ocasión le preguntaron con seriedad, ¿por qué usted es tan antiperonista? Borges tarda en responder, con su dificultad que tenía siempre, ¿por qué? Bueno, dice Borges, no sé, dice, ¿a qué se debe su antiperonismo? Y bueno, dice Borges, la culpa la tiene mi maestra de la escuela primaria. ¿Por qué? ¿Ella le inculcó la idea antiperonista? No, no, no. Ella me enseñó a leer. Respuesta borgiana, típica. Y esta actitud tan antiperonista de Borges le generó mucha resistencia en Argentina. Mucha resistencia. Y lo pintaban como un gorila, imagínense, Borges, con el físico enclenque que tenía, con los músculos de un gorila, ¿no? Bueno, yo me encontré muchas veces con él. Hay varias anécdotas para contar, por cierto. Incluso fue una vez a la AMIA para escuchar una obra de teatro judía. Y él parecía que entendía el yiddish, porque claro, sabía muy bien el alemán y podía convertir fácilmente las palabras del yiddish al alemán. Y varias veces me encontré con él, por supuesto, incluso cuando Alfonsín ganó las elecciones, hizo un acto en un hotel de la calle de la Avenida de Julio, ¿sí? 9 de Julio, y cuando yo bajo de mi taxi, baja Borges de su taxi. No la acompañaba María Colomar en ese momento, entonces yo me acerco a él y él me estira el brazo como para pedir que lo acompañe, que lo ayude. Él iba con su bastón y apoyado en mi brazo, y entramos al hotel, a la sala donde se hacía la reunión, un círculo que se había armado con todos sus admiradores, y Alfonsín iba saludando uno por uno a los que estábamos allí. Y se acerca a nosotros, yo estaba Borges y yo al lado. Me saluda a mí y le estiro la mano mía diciendo, mire quién está acá al lado. Y Alfonsín, muy emocionado, le da la mano a Borges también y cambia algunas palabras. Y Borges fue muy amante de la liberación de Argentina de ese clima dictatorial que había de los militares de aquella época, ¿no es cierto? Un clima dictatorial. De modo que tengo un recuerdo muy, muy positivo de él, muy extraordinario, porque fíjense ustedes que cuando Borges muere, yo estaba en París siendo secretario de Cultura. Se me había organizado una actividad de una semana con muchas cosas que tenía que hacer allí, de forma oficial. Viajé con Marita en aquella época, mi primera esposa. Y estamos allí cuando me entero después que había muerto Borges. Pero me entero a través de mi asistente en Buenos Aires, que era Kirsenbaum, Jorge Kirsenbaum, que después fue director de la AMIA, ¿sí? Presidente de la AMIA. Y Kirsenbaum habla con Alfonsín diciéndole, Marcos Aguinis está en este momento en París, quería Alfonsín hablar conmigo. Dice, yo quiero que vaya al entierro de Borges. Dice, pero está en París. Bueno, avísele que yo quiero que vaya al entierro de Borges, que vaya a Ginebra al entierro de Borges. Claro. Entonces dice, a Aguinis le dice, Jorge Kirchmann no está dispuesto a ir si no le dice usted. Ok, entonces Alfonsín me llamó por teléfono a París, me dice, Marcos, tenés que ir al entierro de Borges en Ginebra. Tomate un tren y anda directamente a Ginebra. Bueno, llegué a Ginebra con Marita y ahí me encontré con que se hacían 2 ceremonias religiosas, como él lo había pedido. Había pedido una ceremonia católica,
porque su madre era católica, y una ceremonia protestante, porque su tía era anglicana. Era la tía que le había enseñado tan bien el inglés y que lo tenía tan incorporado. Bueno, después de esta ceremonia fuimos al entierro en el cementerio de Ginebra, y allí fuimos fotografiados, Marita, yo, y el entierro de Borges en ese momento. Es una ceremonia que no podemos olvidar nunca, desde luego, y el honor que tuvimos nosotros de participar de esa ceremonia. De modo que, Marcos, perdón, sí, perdón, cerrá esto que tengo otra pregunta. Sí, no, quería contar esa anécdota claro, de claro. mi relación con Borges, ¿no? Y luego, por Y supuesto, la lectura de los libros de Borges, que son divinos para releer porque se les entiende mejor cada que vez los se lo otros. entiende mejor. Ya era claro y cada vez se lo entiende mejor. Marcos, desde la asunción del presidente Trump en Estados Unidos, han ocurrido un par de milagros para la democracia, para la libertad y para el pueblo judío. Uno es que desde la fundación de Israel en el año 48 nunca ha habido un presidente que apoyara tanto la democracia en Jerusalén como Trump, que finalmente ratificó la capitalidad de esa ciudad para el pueblo judío, logrando lo que todos queremos, que sea una ciudad donde los líderes se eligen por medio del voto, donde hay igualdad entre el hombre y la mujer, libertad de expresión y de circulación. Trump ratificó esa identidad democrática de Jerusalén. Y luego, junto a Benjamín Netanyahu, han logrado un milagro que parecía impensable hasta hace un mes, la paz con Emiratos Árabes Unidos. Este es el mejor momento de Israel prácticamente en toda su historia. Pocas veces Israel ha estado tan bien como lo está ahora. Y sin embargo, nos encontramos en Argentina que los únicos dos escritores que yo conozco que defienden las posiciones de Trump respecto a liberar Jerusalén y hacer la paz con los países árabes somos vos y yo. No leí a nadie que apoya a Netanyahu y a Trump como lo hacemos vos y yo. ¿Por qué pensás que ocurre esto? ¿Están en contra de la paz? ¿Están en contra de la democracia? ¿Están en contra de la libertad? No, ocurre lo siguiente. Hace varios presidentes norteamericanos prometieron trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Desde Bush en adelante, uno tras otro. Incluso Obama, en fin, los presidentes que estuvieron en el medio de ellos. Pero no lo hicieron. Por un motivo u otro, no se atrevieron a hacerlo. La palabra justa es no se atrevieron. Creían que esto va a significar algo negativo para Estados Unidos o para el mundo. El único que tuvo el coraje de hacerlo fue Trump, efectivamente. Trasladar la capital y mostrarse claramente a favor de las demandas de Israel, que son demandas de un Estado democrático. Trump reconoce que el único Estado democrático de la región, ningún otro país, gran potencia, lo ha reconocido, como que es el Estado democrático. Es un punto, una flor en medio de un basural, porque ahí está lleno de democracias, de dictaduras, de autoritarismos. Toda la zona, toda la región está llena de autoritarismos y de regímenes dictatoriales o semidictatoriales. Israel es el único punto democrático de la región. Y sin embargo, a pesar de ser el único punto democrático de la región, ha tenido tantas resistencias en las Naciones Unidas. Tantas resistencias. Yo me acuerdo muy bien que cuando Netanyahu fue a hablar a las Naciones Unidas sobre este problema, le dieron la palabra. Y él tenía que defender a Israel en ese momento, de estas acusaciones burdas que se hacen contra Israel. Recuerdo muy bien lo que hizo Netanyahu en ese momento y que me dejó atónito. Se levantó, fue al estrado, acercó el micrófono y se quedó mirando a la audiencia. Y no abrió la boca. Se quedó mirando a la audiencia, creo que eso demoró cerca de 20 minutos o más. Nadie se había atrevido a mirar a la audiencia como diciéndole, tomen conciencia de su actitud. La audiencia estaba paralizada por esa actitud tan valiente y tan novedosa. Y efectivamente, ocurre que Trump puede ser cuestionado por un montón de cosas, especialmente por su forma de hablar y su forma de comportarse. Pero yo suelo diferenciar que él habla de una forma y actúa de otra. El error de él es hablar demasiado y ser muy grosero en la forma que habla. Incluso Pero sus adherentes allí lo hacen mal. de todos modos, nunca se han salvado tantas vidas en Medio Oriente como de la presidencia de Trump. Si vemos desde el presidente Truman, que en la completa soledad del Departamento de Estado, que en ese entonces era antisionista, aceptó la existencia de Israel, pero se negó a venderle armas,
vamos a ver que el presidente que más defendió la libertad y la paz en Medio Oriente es el presidente Trump. Si lo comparamos, no hay ningún otro que haya avanzado tanto, de manera tan sostenida, en la defensa de la libertad y la paz en Medio Oriente como el presidente Trump. Y Benjamín Netanyahu no solo logró el Israel más próspero económicamente del que tengamos noticias, sino además del más seguro, el que acaba de hacer la paz con un país que ni siquiera es limítrofe. Es un avance inimaginado para hasta hace un mes, y sin embargo nos encontramos con muchos judíos, ya no hablemos de no judíos, que odian a Trump y a Netanyahu. Los odian porque defienden la paz y la libertad, los odian porque defienden a Israel. ¿Por qué ese odio judío contra aquel que defiende la paz y la libertad? Te doy una sola anécdota muy breve para que reflexiones al respecto. Yo estaba en un country judío y Trump acababa de ratificar la capitalidad de Jerusalén para el pueblo judío. Y uno me dijo, ¿no te da miedo esto? Le digo, no, me da alegría. Miedo me daba cuando los presidentes norteamericanos no nos apoyaban. Ahora me da estímulo. Es como si un referí me cobrara un penal justo a favor y yo le protestara para que se lo dé al contrario. ¿Cómo me voy a atemorizar por una jugada a favor? Pero la pregunta, Marcos, es ¿por qué tantos intelectuales judíos se avergüenzan y se atemorizan cuando hay una conquista de paz y libertad en Medio Oriente? Lamento decirte que es una vieja historia que haya antisemitas judíos. Es una vieja historia. Desde la época bíblica hubo judíos antisemitas. Y hasta en el Éxodo se cuenta lo que se rebelaron contra Moisés. Hay judíos que se rebelan contra la buena dirección. Y últimamente lo hemos visto muchas veces. Por ejemplo, en Estados Unidos está este escritor muy celebrado que es Noam Chomsky. Claro. Celebrado. Pero es un claro antisemita. Ellos dicen, no, somos antisionistas. Hoy en día la palabra antisionista es la que reemplaza la palabra antisemita, antijudío. Nadie se anima a decir yo soy antisemita. Yo soy antisionista. Y mucha gente no sabe lo que es la palabra sionista. Y han inculcado la palabra que el sionismo es una ideología bárbara, asesina. Y sin embargo yo te voy a decir, Marcelo, que si uno reflexiona un poco sobre los ideales del siglo XX, hubo muchos ideales, el único ideal que triunfó claramente es el sionismo. Hubo un ideal que fue el ideal comunista, muy importante, y logró crear la Unión Soviética, de un país tan hambriento y tan estéril como era la Rusia de aquella época, y fracasó el comunismo. Fracasó el ideal nazi, fracasó, llegó a dominar prácticamente a todo el mundo. Fracasó el ideal fascista de Mussolini, fracasó el ideal franquista de España. El único ideal que no fracasó, que triunfó, es el ideal sionista. Que El logró... otro día decía Marcos, en un diálogo con un funcionario sionista, le decía, el sionismo es la única ideología de fines del siglo XIX y del XX que superó a sus ideales. El Estado judío, en la práctica, supera la idea de Herzl, que ya era suficientemente genial. Pero cuando vos comparás la praxis de Israel, es superior a lo que Herzl pensó. Es el único movimiento de liberación del que se puede decir algo semejante. No solo un movimiento de liberación, sino un movimiento de superación. El ideal de Herzl efectivamente era crear un espacio en el planeta donde pudieran los judíos refugiarse. A Herzl le ocurrió esta idea después del caso Dreyfus y decía, ¿a dónde van a ir los judíos? En todos los lugares los perseguían. Por eso se aceptó el caso de Uganda, por ejemplo, un punto en el mundo donde los judíos puedan escapar. Entonces Israel era el lugar donde los judíos podían escapar. Pero después de eso, Israel se convirtió en una potencia científica, una potencia estética, una potencia humanitaria. Y entonces por eso decís bien que el ideal sionista superó a lo que se pensaba en sus orígenes. Pero en cuanto a... Sí, perdón, mencionaste recién la izquierda marxista. Vos fuiste cultor de una izquierda humanista, democrática y sin contradicciones liberal y sionista, por supuesto. Yo creo que hoy las categorías de izquierda y derecha están caducas, ya no representan nada. La palabra derecha no significa nada. Pero vos escribiste un libro extraordinario que yo tuve el inmenso honor de presentar, Lioba corre hacia el poder, que es sobre la vida de Trotsky, y que tal vez es el prototipo del judío de izquierda que se autoodia. Trotsky, que mandaba a los judíos a morir en la primera línea de fuego y que generó que aquel rabino dijera, los trotskis hacen la revolución
pero los Bronstein pagan los platos rotos, porque Trotsky se llamaba Bronstein. Trotsky era un seudónimo. ¿Por qué hay tantos judíos, Marcos, que abrazan el ideal de la izquierda antijudía? ¿Por qué el marxismo viene de un judío renegado como Marx? ¿Por qué el cristianismo, que nos costó tan caro la historia de la persecución, de la Inquisición, viene de un judío renegado como el Jesús de Nazaret? ¿Por qué hay tantos judíos que son apóstatas, pero que con la fe del converso persiguen a sus hermanos? Bueno, te quiero aclarar que según los conocimientos que tengo yo históricos de la historia de las religiones, Jesús no era un converso. Jesús fue un judío hasta su muerte. No olvidemos que Jesús fue crucificado por los romanos. Y la tortura y el asesinato por crucifixión era exclusivamente romana. Jamás un judío iba a crucificar a nadie, porque quienes eran crucificados eran solamente los enemigos de Roma, o sea, los judíos. Los judíos jamás iban a crucificar a alguien porque era un método de tortura y de asesinato típicamente del opresor, del romano. Quien convierte a Jesús en la figura que después fue, es el gran rabino que fue San Pablo, un hombre muy culto, educado en la Torá y que, bueno, poco a poco fue cambiando la dirección. Pero el cristianismo no ha convertido a Jesús en una víctima de los judíos, y eso es falso. Jesús fue circuncidado, fue circuncidado el 1 de enero. Eso El es lo que 1 de siempre enero, Año Nuevo, es la fecha de la circuncisión de Jesús. Miren los almanaques, ¿qué es el 1 de enero? La circuncisión de Jesús. Yo conocí una monja cuando ejercía la neurocirugía, cuyo nombre era ¿cómo se llama? Sor Circuncisión. Sor Circuncisión. Era el nombre de ella, porque había nacido el 1 de enero. Bueno, ¿por qué los judíos son antijudíos? Justamente por sus tremendos ideales. El judío que tiene un ideal más arriba de lo posible, más arriba de lo racional, se convierte en antijudío porque quiere más de lo que se puede lograr. Exactamente. Porque hay una cuestión ideal del judío de lograr más. Una vez me dijeron que, ¿en qué se diferencia el judío de los otros? Entonces una persona contestó, los judíos no se diferencian de nada, los judíos son iguales a los otros. No, no son iguales. El judío se diferencia de los otros porque siempre quiere más. Quiere más perfección, quiere más tortura, más sufrimiento, más alegría, siempre más. Ese deseo de ser más proviene, por supuesto, de su condición de víctima, su condición del dolor de la opresión. Marcos, ya para ir cerrando, con tus jóvenes impulsos, quiero que me cuentes cuáles son tus proyectos para estos meses que vienen, que los escritores no tenemos más remedio que quedarnos en casa y por lo tanto trabajar. ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, vos sabés como escritor de cuentos hermosísimos, como escritor de novelas, que lo que no debe hacer un autor es confesar sus intimidades, porque en esas intimidades se inspira. Entonces, si yo las confieso, dejan de ser intimidades. Y pierden quizá el picante de la esperanza, de la sorpresa, de la sorpresa, de manera que lamento no poder satisfacerte, aunque me hubiera gustado. Pero estoy con la idea de llevar adelante algunos proyectos. Te voy a hacer una pregunta más fácil, que es cómo mejorar el mundo. Y te la voy a hacer de la siguiente manera. Estoy siendo totalmente sincero si te digo, repito, como cuando empezamos, que la primera vez que te leí, consideré que la única manera de llevar un camino digno como persona era imitarte en la defensa de Israel y de la democracia. Y es la única manera en que un judío puede llevar un camino digno como persona. Ahora siento que estamos muy solos en nuestras convicciones y que el mundo ideológicamente está revuelto en un gran caos. Y quiero preguntarte, ¿cuál es el mensaje que les darías a las generaciones venideras, a los que van a empezar a participar en el escenario de los acontecimientos? ¿Cuáles serían los vectores para seguir buscando un mundo, lo que se pueda justo, que siempre es poco, libre y tolerante? Te digo que debemos aceptar, te contestaría de dos formas. Primero con una respuesta más o menos racional y después con un chiste judío. La respuesta racional sería que cada uno de nosotros debe saber que no puede hacer más de lo que hace, pero que tiene que intentarlo. Intentarlo es no dejar de hacer lo que se puede hacer.
No podemos hacer todo, pero algo hay que hacer. Tenemos que sentir de que cumplimos con nuestro deber de ser y de hacer. No pretender hacer todo porque no se puede hacer todo, pero sí hacer algo. Y ese algo que hacemos nos da satisfacción. Aunque sea poco, pero hacer algo. Aunque sea hablar con el vecino, hablar con el hermano, reflexionar y pensar de qué manera podemos continuar ayudando. La época de pandemia que estamos pasando, por ejemplo, tratar de ser solidario, tratar de no agotarse, de no caer en la depresión total, sino, bueno, apoyar lo que se pueda, y porque esta pandemia va a pasar, obviamente, como todas las pandemias han pasado, va a pasar, y no quedar liquidado acá en esta etapa. Con respecto al chiste judío, te diré que los judíos siempre nos caracterizamos por burlarnos de nuestros defectos. Un periodista norteamericano va a Jerusalén, se acerca al muro y ve a un judío de mediana edad que está rezando con mucho frenesí, con mucha energía, que se mueve todo el tiempo, y se acerca después cuando ya va guardando sus tefilim y sus libros de rezos, y le pregunta, ¿hace mucho que usted reza acá? Sí, yo vengo a rezar todos los días. Todos los días, sí. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 65, 68 años. ¿Y viene todos los días? ¿Desde cuánto hace que viene? Y desde mi bar mitzvah, dice, hace 60 años que vengo, 55 años que vengo. Todos los días vengo. ¿Y qué pide usted? Y pido que haya paz en el mundo, que no haya más hambre, que la gente sea cordial unos con otros. Ajá. ¿Y consiguió algo? Mire, tengo la sensación de que le abro la pared. Extraordinario. Marcos, esta sí es la última pregunta, con esta nos despedimos. Primero, cuando empezamos nuestra charla, nuestros amigos me decían que me ponga más arriba, que suba, pero yo sabía que no iba a estar a tu altura. Entonces, ya que no puedo estar a tu altura, por lo menos quería estar cómodo. Te quiero pedir en nombre de todos, Marcos, te quiero pedir en nombre de todos, que sigas escribiendo, que nos sigas iluminando con tu sabiduría, que sos el ejemplo y el auspiciante de muchos que buscamos seguir tu camino en defensa de Israel. Y la pregunta es una buena noticia, para despedirnos con una sonrisa. ¿Qué opinás de esta paz entre Israel y Emiratos Árabes que ha llenado el corazón de muchos de nosotros de gozo? Pero quiero escuchar tu opinión. Es muy importante y además muy trascendente, porque va a producir más cambios que la paz que se hizo con Egipto y que se hizo con Jordania. Lamentablemente, el presidente de Egipto ha sido asesinado a los 2 años. Él probablemente había llevado las cosas a un mejor camino de donde llegó. Mubarak no quedó frustrado, se detuvo. Lo mismo ocurrió con Jordania. El rey Hussein de Jordania quería avanzar en su proyecto. Murió también y su hijo no tiene la altura del padre. Así que esas dos paces han sido bastante débiles y poco productivas. En cambio, la paz con los Emiratos Árabes nos da la impresión en este momento de que es mucho más positiva y que tendrá mayores consecuencias para la paz de todo el Medio Oriente. Ya se está notando con la decisión de muchos otros países árabes que están pensando, reflexionando de cómo avanzar en los acuerdos de paz con Israel. De modo que esto puede llevar a una paz generalizada del Medio Oriente. Y ojalá que esta pandemia cese o disminuya y no frustre estas perspectivas tan positivas. 1.000.000 de gracias, Marcos. Quiero agregar, no puedo dejar de hacerlo, que envidio tu memoria y tu lucidez. Ojalá nos compartas un poco de eso para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a los amigos de la Universidad de Tel Aviv. Gracias a todos los asistentes. Y yo me despido acá. No sé si alguien va a cerrar la actividad. Yo me retiro. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marcelo. Bueno, Gracias a Marcos lo queremos tanto que vamos a ser 2 mujeres las que cerramos, Vivi y yo. Gracias Marcelo por tu intervención, y a vos, Marcos, vos sabés cuánto te queremos los amigos. Has estado con nosotros siempre, y yo supongo que estarás por muchos más años con nosotros. Sos una mente lúcida, brillante, y bueno, gracias a vos, a tu señora y a tu familia que siempre también nos acompañaron. Vivi, decirle todo lo que lo querés. Nosotros te agradecemos, lo que lo admiramos, lo fantástico que fue este encuentro realmente. Así que bueno, nos vamos llenos, o sea,
más que la presentación todavía, quedó corta. Así que bueno, nos hicieron muy felices y bueno, esperamos vernos muy prontito. Y vendrán épocas de paz, porque todavía no lo tenemos del todo, pero vendrán épocas de paz con Seguro, nuestros hermanos árabes y con el mundo entero. Yo soy seguro. confiada, Israel no lo hacen los políticos, lo hace su gente, sus científicos, sus trabajadores, la gente, porque los políticos a veces hasta embarran la cancha. Así que, Marcos, gracias, gracias, gracias. Gracias.